Estamos a comienzos de 2026, y si alguien, no sé, hubiese estado congelado los últimos 2 años y despertara hoy, la verdad no reconocería nada del mundo del desarrollo de software. Para nada. Se acabó esa era casi monolítica en la que GitHub Copilot era, bueno, el rey indiscutido. Uf, totalmente. El campo de batalla hoy es otro. Y la corona se la disputan dos titanes que no podrían ser más diferentes. Totalmente. De un lado tenemos a Cursor, que se ha metido hasta la cocina del flujo de trabajo de los programadores. La comunidad lo llama un VS Code con esteroides, y la verdad es que es una descripción muy acertada. Sí, le queda perfecto. Y en la otra esquina está Cloud Code, la propuesta de Anthropic, que no quiere ser tu copiloto, para nada. Quiere ser tu agente autónomo. Enfocado en el razonamiento profundo. Exacto. Y ojo que no estamos hablando de una rivalidad menor. Las cifras que tenemos en el material son de locos. Cursor cerró 2025 superando los $1.000 millones en ingresos anuales. Una barbaridad. Y mira este dato. Más de la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 ya lo usan. Es que es masivo, pero Cloud Code ha cultivado un seguimiento casi de culto. Sí, Entre un grupo muy específico, desarrolladores que quieren delegar tareas enteras y, literalmente, irse a tomar un café mientras la IA trabaja. por eso mismo, la idea de hoy no es buscar un ganador. No. Sería un error. Sería un gran error. El material que analizamos nos da una analogía que me parece perfecta. A ver, Es como querer decidir si es mejor un Ferrari o un Porsche. claro. Depende. ¿Vamos por una autopista infinita o por una carretera de montaña llena de curvas? Cada uno brilla en su propio terreno. Me gusta esa analogía. Entonces, ese es el plan. Vamos a meternos a fondo en la filosofía de cada uno, en su rendimiento real y en los casos de uso donde, bueno, uno le saca una ventaja abismal al otro. Exacto. Todo basado en benchmarks, análisis y experiencias de desarrolladores recopiladas entre 2025 y lo que va de 2026. Para entender no cuál es mejor, sino cuál es la herramienta correcta para el trabajo correcto. Eso es. La idea es que al terminar quede súper claro cuándo nos conviene una herramienta para entrar en ese estado de flow increíble Ajá. y cuándo la otra nos puede salvar literalmente días de trabajo complejo. Perfecto. Pues empecemos por la base, por esa diferencia. La más profunda, la que define todo lo demás. La experiencia de usuario. ¿Copiloto o agente? Has dado en el clavo. Esa pregunta es el núcleo de todo. Hablemos primero de Cursor. Se define como un IDE completo. Es un fork de VS Code. Y eso es clave. Es clave, porque significa que no te saca de tu entorno. Al contrario, lo sobrealimenta. Recuerdo leer en las notas un comentario de un desarrollador que decía que usar Cursor por primera vez fue como quitarse unas pesas de los tobillos que no sabía que llevaba puestas. Qué buena imagen. O sea que la sensación es de que sigue siendo tú, pero una versión tuya mucho más Rápida, eficiente, eficiente. Sigues al mando, eres el piloto. precisamente. La IA está integrada en cada rincón, pero siempre como una asistencia. Tienes el autocompletado, que es casi telepático, ¿no? Sí. Pero también herramientas más complejas como Composer, que te permite seleccionar, no sé, un puñado de archivos y decirle, implementa el sistema de autenticación con Google aquí. Pero tú lo diriges. Pero tú revisas, tú apruebas, tú diriges. Es una colaboración constante, un diálogo. La IA te sugiere, te ayuda, pero el control final es tuyo. Es para quienes quieren que la distancia entre su pensamiento y el código sea cero. Entiendo. Es una herramienta que busca la fluidez total. Ahora, si esa es la filosofía de Cursor, ¿cómo nos presentamos ante Cloud Code? Porque por lo que dices, es el polo opuesto. Es la noche y el día. Cloud Code nació con una mentalidad de CLI first. O sea, desde la terminal. Exacto. Su hábitat natural es la terminal de comandos. Aunque ahora tiene una interfaz web muy potente, su ADN sigue siendo el de un agente al que le das una misión. El flujo de trabajo es completamente distinto. A ver, traduzcamos eso a la práctica. Si con Cursor estoy en una conversación constante, con Cloud Code, ¿qué hago? Le doy una orden y me voy. Así, literalmente. Imagina que en lugar de abrir tu editor, abres la terminal y le escribes un párrafo. Algo como, necesito un nuevo endpoint en la API que actualice la foto de perfil del usuario.
Tiene que aceptar un archivo, validarlo, subirlo a nuestro bucket S3, actualizar la URL en la base de datos. Todo el flujo. Y, por favor, escribe las pruebas unitarias y de integración para todo el flujo. Cuando termines y todo pase, haz un commit con un mensaje claro. Y le das a Enter. ¿Y? Te vas a tomar ese café del que hablábamos. Y te vas a tomar ese café, Cloud Code planifica los pasos, identifica qué archivos tiene que tocar, escribe el código, corre las pruebas. ¿Y si algo falla? Intenta arreglarlo. Se habla incluso de que puede generar subagentes para tareas específicas. Es delegación pura y dura. Es casi como si contrataras a un desarrollador junior muy competente para una tarea específica y le dijeras, encárgate de esto, nos vemos en media hora. Ok. Ahora entiendo la diferencia fundamental. Con uno soy yo, pero con superpoderes. Ajá. Con el otro soy un director de orquesta que le da la partitura a un músico increíblemente bueno. Entonces, si lo resumimos, cursores para hacer más rápido lo que ya sé hacer. Exacto. Y Cloud Code es para que haga el trabajo pesado o complejo que preferiría no hacer yo mismo. Por eso se dice que uno es una extensión de tus manos y tu cerebro. Y el otro, un delegado. Y el otro es un delegado. Uno optimiza la ejecución, el otro, la delegación del pensamiento. Esta diferencia de filosofía es fascinante, pero me imagino que donde realmente se ve el impacto es cuando pones el cronómetro. ¿Cómo se traducen estas dos visiones en velocidad y calidad del código en el mundo real? Porque al final del día eso es lo que cuenta. Aquí es donde el debate se pone bueno. Es la clásica batalla de velocidad contra profundidad. Ajá. Y Cursor, sin lugar a dudas, es el campeón de la velocidad. Para prototipar, para desarrollar un MVP, para empezar un proyecto desde cero, es una bestia. Hay un ejemplo en el material que se hizo viral y creo que lo ilustra perfectamente. El reto de construir un panel de estadísticas de fútbol. Sí, es un caso de estudio increíble. Un desarrollador, usando Cursor, construyó un dashboard funcional que consumía datos de una API externa en 2 minutos y 26 segundos. Un momento, 2 minutos y 26 segundos. Eso es una locura. Sí, es una locura. Te da tiempo a construir y tirar 3 ideas antes del primer café. Pero la pregunta del millón es, ¿qué tan bueno era ese código? ¿Era algo que pondrías en producción o más bien un prototipo de usar y tirar? Esa es la pregunta correcta. Y nos lleva directamente a la fortaleza de Cloud Code. Porque sí, era un prototipo funcional, pero análisis posteriores que se citan en las notas encontraron varios atajos. Lo típico. Lo típico cuando vas a toda velocidad. No había un buen manejo de errores, algunas claves de API estaban quemadas en el código. Ya veo. Y me imagino que Cloud Code tardó más. Mucho más. La misma tarea le tomó 24 minutos. ¿24? 24, casi 10 veces más. Y a primera vista parece una derrota aplastante. Pero aquí es donde entra el matiz. El código que generó Cloud Code era de otra categoría. Tenía una arquitectura más limpia, separaba la lógica de la presentación, incluía manejo de errores y, en general, era un código mucho más robusto y mantenible. No era un prototipo, era una base sólida sobre la que seguir construyendo. O sea que la lentitud de Cloud Code es deliberada. Es el precio de pensar más antes de actuar. Exactamente. Y esa capacidad de pensar más se apoya en una ventaja técnica brutal, el tamaño del contexto. El material menciona que Cloud Code con el modelo Opus 4.5 puede manejar de forma efectiva más de 200.000 tokens de contexto. 200.000 tokens. Suena a mucho, pero ¿qué significa eso en la práctica para un desarrollador que trabaja en un proyecto gigante y, no sé, desordenado? Significa que la IA puede leer y recordar el equivalente a una novela corta entera de tu proyecto antes de escribir una sola línea de código. ¡Wow! Entiende no solo el archivo que estás editando, sino cómo se conecta con otros 20 módulos. Por eso es tan bueno evitando esos errores tontos que surgen por no tener la foto completa. ¿Y Cursor? ¿En qué rango se mueve? En comparación, Cursor, aunque es muy bueno, a veces se queda en un rango práctico de 70 a 120.000 tokens. Esa diferencia es abismal en proyectos legacy. Claro, entiendo.
Es la diferencia entre un cirujano que solo ve la herida y uno que ha leído el historial médico completo del paciente antes de operar. Es una analogía perfecta. Esto me lleva a los benchmarks que se mencionan, como el SWE Bench Verified. ¿Qué nos dicen? Nos dicen exactamente eso, que el código de Cloud Code necesita menos rework. Los benchmarks indican que el código que produce requiere hasta un 30% menos de correcciones manuales por parte del desarrollador. Obtiene puntuaciones por encima del 80% en ese benchmark. Lo cual es un sello de calidad. Sin duda. Entonces, el dilema es clarísimo. Con Cursor obtienes una velocidad de iteración increíble, ideal para explorar ideas. Ajá. Pero con Cloud Code, inviertes más tiempo al principio para potencialmente ahorrarte mucho más tiempo en depuración y refactorización después. Es el clásico, vísteme despacio que tengo prisa. ¿No se podría decir mejor? Es un trade-off. ¿Quieres velocidad para llegar al 80% de la solución en minutos o prefieres más tiempo de procesamiento para apuntar al 95% de corrección desde el principio? No hay una respuesta única. Vale, creo que la diferencia en filosofía y rendimiento está muy clara. Pero todo esto choca con la realidad cuando hay que pasar por caja. Hablemos de los factores prácticos. Costo, quién los está usando y, sobre todo, si la gente realmente está eligiendo uno u otro. Por supuesto, porque aquí es donde la estrategia se vuelve interesante. Empecemos por el precio, según los datos de febrero de 2026. A simple vista parecen similares. Ambos ofrecen planes que van de unos $20 a $200 al mes para usuarios profesionales. Ok. Pero el diablo está en los detalles de cómo miden el consumo. ¿Y cómo lo miden? Cursor, que es una herramienta de alta interacción, de ráfagas rápidas, basa sus límites en el número de requests o solicitudes que haces. Cada autocompletado, cada pregunta. Cada autocompletado, cada pregunta al chat, cada refactorización, todo cuenta. Si eres muy activo, puedes llegar al límite. Lo cual tiene todo el sentido para su modelo. ¿Y Cloud Code? Cloud Code lo basa en el uso de tokens, tanto de entrada como de salida. Una tarea muy grande y compleja consume una gran cantidad de tokens de una sola vez. Y lo curioso es que muchos desarrolladores reportan que para estas tareas masivas... ¿Cómo refactorizar un módulo entero? Exacto. Para eso, el modelo de tokens de Cloud Code termina siendo más económico que hacer cientos de pequeñas peticiones en Cursor, para intentar lograr lo mismo. Es fascinante cómo el modelo de precios de cada uno refuerza su filosofía. Totalmente. Y esto debe influir directamente en quién los adopta, ¿no? Absolutamente. Se ven patrones clarísimos. La integración nativa de Cursor como un IDE lo ha convertido en el rey de dos mundos. Las startups, que viven y mueren por la velocidad, Claro. y las grandes corporaciones, las Fortune 500, que valoran que sea tan fácil de integrar en los flujos de sus equipos que ya usan VS Code. Es un paso natural para ellas. ¿Y quién se decanta por Cloud Code? Atrae a un perfil muy diferente. Son sobre todo los desarrolladores senior, los arquitectos de software, los líderes técnicos. Gente que valora por encima de todo poder delegar tareas de pensamiento profundo para liberarse y enfocarse en problemas de más alto nivel. Quieren evitar el cambio de contexto constante. Exacto, de estar microgestionando a una IA. Lo que nos lleva a una de las conclusiones más interesantes del material. No es una guerra. No es una elección de o uno o el otro. La gente más inteligente no está eligiendo. Para nada. De hecho, el setup ganador que están adoptando muchos de los mejores desarrolladores en 2026 es usar ambos. ¿En serio? Sí, han descubierto el combo perfecto. ¿Y cómo funciona ese combo en el día a día? Es simple y brillante. Tienen su suscripción a Cursor Pro o incluso a un plan superior para el 90% del trabajo. El día a día. El día a día. El desarrollo de nuevas funcionalidades, corregir bugs, escribir código. Todo lo que requiere velocidad y fluidez. Ahí Cursor no tiene rival. Pero, Pero, en el momento en que se enfrentan a una bestia, a una tarea realmente pesada, sacan la artillería pesada. exacto. Para esa refactorización masiva que nadie quiere tocar o para diseñar la arquitectura de un sistema complejo desde cero, abren la terminal y se lo encargan a Cloud Code. Usan a Cursor como su coche de diario, rápido y ágil. Y a Cloud Code como el camión de carga pesada que solo usan cuando es necesario. Es lo mejor de los dos mundos. Tiene todo el sentido del mundo. No es una batalla, es una caja de herramientas.
No intentas clavar un tornillo con un martillo. Y esa es la forma más inteligente de verlo. Cada uno es una herramienta excepcional para un tipo de problema diferente. Bueno, creo que hemos cubierto el panorama completo. Si tuviéramos que resumir la idea central, la conclusión de todo este análisis, es que no hay un ganador universal. La elección correcta, como decíamos con la analogía del Ferrari y el Porsche, depende del camino. Así es, dicho de forma muy simple, si lo que buscas es fluidez, velocidad y sentirte un programador aumentado en tu día a día, Cursor es tu herramienta. Y si lo que necesitas es profundidad de razonamiento, capacidad para entender bases de código gigantes y sobre todo el poder de delegar tareas complejas para liberar tu mente. Entonces, Cloud Code es la opción indiscutible. Pero, y esto es importante, la historia no acaba aquí. Para nada. El material también nos advierte de los desafíos que ambas plataformas tienen por delante, porque este mundo no se detiene ni un segundo. ¿Cuáles son esas nubes en el horizonte para ellos? Hay dos principales. La primera es la dependencia de APIs externas. Ajá. Ambas herramientas necesitan conectarse a sus servidores en la nube para funcionar. Esto implica límites de uso, los famosos rate limits, y costos que pueden ser impredecibles. No tienes el control total. Exacto. Y la segunda, que es el elefante en la habitación desde el día 1. La privacidad. La privacidad. Tu código, que es tu propiedad intelectual, viaja a la nube. Y aunque ambas empresas tienen políticas muy estrictas y juran que no usan el código de los clientes para entrenar sus modelos públicos, para muchas compañías que manejan información ultra sensible, sigue siendo una línea roja difícil de cruzar. Es una barrera de confianza. Totalmente. Y con eso me gustaría cerrar con una última reflexión, una pregunta que se extrae de la fuente y que me dejó pensando. Hemos pasado todo este tiempo analizando este duopolio, Cursor contra Cloud Code. Sí, el estado del arte a principios de 2026. Exacto. Pero el propio material menciona de pasada a nuevos competidores que ya asoman la cabeza, nombres como Windsurf o un supuesto Devin 2.0. Así que la verdadera pregunta quizás no es quién gana esta batalla. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar este duopolio antes de que llegue una nueva generación de agentes, quizás verdaderamente autónomos, y cambie el tablero de juego por completo una vez más? Es una pregunta excelente y que da un poco de vértigo. Estamos aquí analizando a fondo a los dos gigantes de hoy, pero la tecnología subyacente avanza a un ritmo tan brutal que los líderes de mañana, los que definan el 2027, probablemente ni siquiera estén en el radar del público todavía. Quizás en un año, esta conversación nos parecerá tan pintoresca como hablar hoy de programar sin ningún tipo de autocompletado. Este juego está muy, muy lejos de haber terminado.